Juan capítulo 1, verso 1, dice la palabra: en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él, que es la palabra, existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. Oramos. Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día, por tu presencia, Señor, entre nosotros, obrando a nuestro favor milagros, maravillas, contestando, Señor, a nuestra fe en estos tiempos donde podemos convivir, Señor, como una gran familia y como tu familia. Te pido, Espíritu Santo, ven y revélanos a Cristo hoy, Señor, a través de tu palabra, a través de el mismo Jesús, en el nombre precioso de nuestro amado Rey. Amén y amén. Hoy quiero hablarles acerca de una vida en Cristo. Diga conmigo: en Cristo. Y me va a escuchar mucho decir estas dos palabras, en Cristo, durante los próximos 40 minutos. Hoy me dieron más que al pastor Jorge, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos en estas dos palabras, en Cristo, porque quiero que veamos algo que el Señor tiene preparado para nosotros hoy. Amén. Veamos ahorita en el primer capítulo de Juan, los primeros versos, hablándonos acerca precisamente de la persona del Señor Jesucristo, que desde el principio Él era, en el principio Él es, y estaba con Dios y todo era para Él y creado por Él. Está hablando precisamente de nuestro Señor Jesús estos primeros versículos. Y el apóstol Juan, el discípulo amado, en todos los capítulos que él escribe en este libro, hace énfasis en esta persona y en el amor que hay en esta persona y todo lo que en él podemos nosotros completar. Podemos leer en los evangelios acerca de los discípulos y ver cómo cada uno a lo largo de su caminar con el Señor en la tierra va teniendo diferentes revelaciones, va entendiendo diferentes cosas, características que el Señor Jesús les mostraba a través de parábolas, les enseñaba al caminar con Él, al pasar tiempo con ellos. Pero el apóstol Juan, el discípulo amado Juan, nos habla precisamente de un corazón tierno, de una revelación de este amor de Dios expresado en la vida de Jesús para todos nosotros. Y como le digo, a lo largo de todos los capítulos de este libro nosotros podemos ver de ese amor. Si llegamos al capítulo 15, por ahí de mediación del libro, nos damos cuenta de algo muy importante. Lo hemos visto antes y entendemos que si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, daremos mucho fruto. Dice la palabra en el capítulo 15 del libro de Juan, el verso 5: ciertamente yo soy la vid, yo soy el que a través de mí tú en mí puedes lograr mucho. Dice: ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El Señor Jesús, aquí en mi Biblia yo tengo esas palabras en rojo y hacen referencia que son palabras que el Señor Jesús habló. Y está trayendo una verdad, una revelación a los que están con Él en este momento, diciéndoles: ¿saben qué, muchachos? Ustedes tienen que entender una cosa. Yo soy el que hace capaz las cosas. Yo soy el que a través de ti puedo lograr mucho. Y tú a través de mí puedes conseguir demasiadas cosas y dar mucho fruto. Pero si tú entiendes esto, también te darás cuenta que separado de mí no puedes hacer nada. Separados de Cristo no podemos lograr nada. ¿Qué cosas podemos lograr en Cristo? Y es lo que quiero platicar en esta mañana con todos nosotros. En el siguiente capítulo del libro de Juan, el capítulo 16, el verso 33, fíjate lo que dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan ¿qué? Paz. ¿Cuántos de aquí necesitamos paz? Allá afuera la cosa está intensa. Y dice el Señor en versos anteriores, les habla por parábolas y luego les explica lo que quiere decir. Y los mismos discípulos dicen: sí, ahora ya entendemos a qué se refería, porque nos lo desmenuzó con manzanitas. ¿Sí? Y les
les dice el Señor: todo lo anterior se los dije para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. En otra versión dice muchas aflicciones. Pero anímense, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Y estas palabras del Señor Jesús a sus discípulos, escúchame bien, son palabras que nos está hablando Dios hoy. Ahora entiende una cosa: los discípulos a esta altura del ministerio de Jesús, a esta altura del ministerio de Jesús, no han recibido al Espíritu Santo. Todavía no viene el día del Pentecostés. Todavía Jesús está caminando entre ellos. A mí me preguntan si me hubiera gustado vivir en los tiempos de Jesús, y lo he dicho antes que no, pero quiero volver para atrás y decir tal vez sí. Porque esta revelación de la vida de Jesús y de cómo nosotros podemos caminar en Él y lograr muchas cosas, a los discípulos no se las trajo el Espíritu Santo. A ti y a mí sí nos las tiene que revelar Él. Estas cosas fueron reveladas por el mismo Jesús a los que lo estaban siguiendo, y fueron contados. A ti y a mí todas estas verdades de lo que podemos lograr en Él nos las tiene que revelar el Espíritu Santo. Aún con Pedro, cuando les preguntó Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? Dijeron: no, uno es Juan el Bautista. Cosa ilógica, lo hemos visto. Los vieron juntos cuando bautizaron a Jesús. Otros que Elías, otros que otros profetas, otros que Jeremías. Y luego viene la pregunta más importante: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y fue Pedro el que dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor Jesús no le dijo: el Espíritu Santo te lo reveló. Le dijo: no te lo reveló carne ni sangre, porque mi Padre te lo reveló. Fue el Padre quien le reveló quién realmente era Cristo a Pedro. El Espíritu Santo ya estaba en la tierra, pero todavía no venía el tiempo de la llenura, del derramamiento que fue el día del Pentecostés. Entonces, partiendo de todas estas bases, hay una vida en Cristo que podemos y debemos como creyentes tener. ¿Sí? Ahora, vemos cómo a través de la historia en la palabra, hombres y mujeres abrazaron estas verdades de la fe en la vida y la obra de nuestro Señor Jesús. Hombres y mujeres como usted y como yo, naturalitos, carne, sangre, huesos, que aprendieron y conocieron a Cristo. Y este es el primer secreto: conocer a Cristo. Cuando tú y yo conocemos a Cristo, todo cambia, ¿cierto o no? Y todos aquí podríamos dar testimonio de que es verdad. Nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo, como en la humanidad. Hay un parteaguas en la historia de la vida humana, el antes y el después de Cristo. Lo mismo con usted y conmigo, nuestra vida personal. ¿Sí? Y a través de esos momentos es que todo comienza a suceder. Pero hay un secreto, y es el permanecer y el estar en Cristo. El estar en Cristo significa que una persona ha aceptado el sacrificio de Jesús. Significa que ha sido perdonada de sus pecados. También que la persona ha sido identificada con Cristo. Muy callado. Y que ha abrazado una nueva vida. Cuando usted y yo nos identificamos con Cristo, Pastor Jorge platicaba en una de sus enseñanzas también, de cómo aquellos hombres que iban camino de Emaús iban cegados por el Señor, que fue el momento hasta que se sentaron a partir y compartir el pan, que sus ojos fueron abiertos, y en ese instante Jesús se fue de su presencia. Pero hay algo que dijeron estos hombres: ¿acaso no ardía nuestro corazón en el camino hacia acá? ¿Acaso, te pregunto, iglesia, no arde o no hay algo aquí adentro de ti, en tu corazón, en tu espíritu, cuando la presencia de Dios se manifiesta? Cuando la presencia de Dios está aquí. Cuando eso sucede en nosotros y se cumple la palabra que en el capítulo 15 Juan nos dice: si permanecemos en Él y Él en nosotros. En las matemáticas dicen que el orden de los factores no altera el producto. Aquí sí es importante. Usted y yo tenemos nosotros primero que permanecer en Él.
para que Él permanezca en nosotros. Y usted me va a decir, pastor, es que el prometido nunca se va a ir. Sí, es verdad. Por eso digo que nosotros debemos permanecer primero en Él. Porque muchas veces es como si nos pusiéramos un traje, un saco, una chamarra. Nos lo ponemos y estamos en Cristo. Pero hay situaciones en las que decidimos quitarnos ese suéter, esa chamarra, ese traje y salirnos de Cristo y querer resolver las cosas por nosotros mismos. Necesitamos permanecer en Él. Necesitamos estar en Cristo a cada momento de nuestra vida. Necesitamos estar en Cristo para poder crecer. Muchas veces creemos que solamente con venir a la iglesia, levantar nuestras manos y pensar que ya hicimos la oración de salvación, está todo solucionado. Pero no. El Señor Jesús, como lo acabo de leer, dijo: les he dicho todas estas cosas. Todo lo que les he enseñado se los he dicho para que tengan paz. Van a venir aflicciones. Él lo prometió, lo dijo, lo aseguró. No fue en realidad una promesa, pero fue una verdad que Él dijo. Sí van a pasar por situaciones, pero tengan confianza, anímense. Yo ya gané, yo ya vencí todas esas cosas. Pero nosotros las vamos a vencer solo si permanecemos en Él. Si no somos como aquellos que estamos un día aquí y otro día acá. Porque si somos sinceros, todos hemos pasado por ahí. O déjeme aventar una pregunta al aire. Cuando el enojo viene a nosotros, y lo voy a decir como es, y nos domina, ¿en ese momento estamos en Cristo? No. Pero si estamos constantemente en Cristo, cuando venga el enojo es el que se va a tener que ir. Porque la palabra dice: si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes. Cuando nosotros permanecemos en Cristo, le estamos dando la autoridad a Él para que Él permanezca en nosotros. Y entonces las cosas son completamente diferentes. Completamente diferentes. Dice la palabra que si permanecemos en Él. Y hay cosas que el Señor nos ha prometido, verdades que nos ha dejado en su palabra. Y otra persona que vivió esta experiencia de conocer estas verdades y que nos las ha compartido en mucha porción del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Conocemos el trasfondo de él, antes llamado Saulo, que perseguía a la iglesia, a los nuevos creyentes, a los que estaban ahora aceptando y abrazando el evangelio y el mensaje de la vida del Señor Jesucristo a través de los apóstoles, a través de los discípulos. Y empezó una relación con Él. Y muchos de nosotros hemos tenido una experiencia de conocer a Cristo como lo tuvo el apóstol Pablo. Andando en nuestro caminar, yendo por la vida, en cosas equivocadas que creíamos que estaban bien, en una fe errónea que alimentaba nuestra esperanza de algo, y creyendo. El apóstol Pablo creía que a través de la ley es que todo iba a ser posible. Estaba cerca de los líderes religiosos. De hecho, ellos le firmaban cartas para ir a las demás ciudades o las ciudades alrededor y perseguir a los nuevos creyentes. Pero un día tuvo un encuentro con Cristo. Diga conmigo: un encuentro con Cristo. Y su perspectiva cambió. Su manera de ver y querer entender las cosas cambió. Porque lo que él escuchaba de lo que sucedía en las personas ahora estaba pasando en él. Ahora estaba sucediendo en su propia vida. Cuando cayó al piso, sus ojos fueron cegados por esa luz. Al preguntar a esa experiencia: ¿quién eres, Señor? El Señor le contestó: yo soy Jesús a quien tú persigues. En el libro de los Hechos. Y la Biblia dice que el Señor le preguntó: ¿dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? La pregunta no era simplemente más: ¿por qué me estás rechazando? ¿Por qué te cuesta tanto aceptar mi amor? ¿Por qué te cuesta tanto? ¿Por qué estás tan incómodo con este mensaje de la vida de Jesucristo?
quien hizo posible ahora una vía a la misma presencia de Dios, donde ya no va a ser a través de una persona, sino aquel que está en Cristo tiene un nuevo acceso, un acceso directo a la misma presencia y a la gracia de Dios. Si te fijas, no fue un ángel del Señor que bajó. Jesús ya había sido glorificado, ya se había sentado en el trono, pero vio a un hombre ahí en la tierra con una pasión, con una decisión y con una determinación por querer hacer lo correcto, que dijo: ese me va a servir. Y decidió bajar otra vez a la tierra y encontrarlo en su caminar. Muchas veces nuestros encuentros con Jesús no van a ser entre la multitud. Muchas veces ese es nuestro deseo, que Dios venga, y cuando hay gente alrededor para que vea lo que Dios está haciendo, es cuando más anhelamos el encuentro. Pero la mayoría de las veces los encuentros que van a cambiar radicalmente las vidas de hombres y mujeres son los que van a ser allá afuera, en la soledad, en su caminar. Muchas veces hasta en lo más profundo de sus vidas. Es cuando esos encuentros van a tornar por completo esa vida y va a ser útil en las manos del Señor. Pregunta: ¿permanecería el apóstol Pablo en Cristo? ¿Usted qué opina? Después de haber escrito todo lo que nos escribió, después de haber escrito todas esas cartas a las diferentes iglesias a las que él visitaba y ministraba, como le decía a los discípulos, el mismo Señor les reveló su persona, se dio a conocer entre ellos por él mismo. Pero para usted y para mí es a través del Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: no los voy a dejar solos, enviaré a otro consolador, al Espíritu de verdad. Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y prueba de que Él está sentado en el trono es que el Espíritu Santo vino el día de Pentecostés. De esa manera podemos tener prueba de que las palabras que Él dijo son verdad. En el libro de los Hechos, hablando a los discípulos y apóstoles, les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre. ¿Se acuerda? Y en el verso 8 del capítulo 1 les dijo: recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y luego les dice: y me serán testigos. Fíjese esas dos palabras. El Espíritu Santo les va a dar poder, y de esa manera ustedes serán mis testigos. Ya lo hemos visto, el pastor Bobby nos ha compartido que un testigo también es aquel que produce evidencia. El Espíritu Santo tiene que venir sobre nosotros y revelarnos a la persona de Cristo para poder permanecer en Él, y habilitarnos o darnos poder para que podamos ser testigos. ¿Sí me sigue? Porque Él es el que nos va a hablar acerca de Cristo. Él es el que nos va a revelar la persona de Cristo. Y una vez que usted y yo conozcamos a esa persona, entonces podemos hablar de Él. ¿Sí me sigue? Estamos habilitados para hablar de Él. Yo no tengo el gusto de poder haber platicado con todos ustedes aquí. No tengo el gusto de poder decir que los conozco a todos. Imagínense qué loco sería aprender tantos nombres. Podría tirar nombres al azar y a lo mejor levantaría su mano. Pero cuando conocemos a Cristo y todo lo que Él es para nosotros, todo lo que Él hizo posible para nosotros, todo lo que Él nos ha entregado en nuestras manos a través de su sacrificio, el panorama es infinito. Ahora, ¿qué verdades, Alan, estás hablando? Quiero compartir 7 verdades rápidamente. 7 verdades que el Señor nos entregó para que podamos tener una vida de éxito y una buena vida aquí en la tierra. Y una de las verdades es que desde antes de fundar el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Dios nos amó y nos eligió en Cristo. En ese capítulo 16 del libro de Juan, los apóstoles dice: ahora entendemos que tú conoces todas las cosas, le dijeron a Cristo. Pero Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo en Cristo
nos amó y nos eligió a cada uno de nosotros. Efesios capítulo 1 verso 4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Sabe por qué Dios nos ha justificado y por qué delante de Dios no hay falla en nosotros cuando estamos en Él? Porque cuando sus ojos nos voltean a ver, no nos ven a nosotros, ven a Cristo. Al contrario de todos nosotros. Nosotros, carne, humano, naturaleza pecaminosa, lo primero que volteamos a ver son las fallas de los demás. Y cuando nos metemos en chismes, ni se diga. El pastor Kashrun apenas en la mañana estaba predicando, diciendo cuando en el Antiguo Testamento el Señor dijo que Él enviaba todos nuestros pecados al fondo de la mar, hubiera mentido si en el Nuevo Testamento los hubiera mencionado. En el libro de Hebreos capítulo 11 empezó a enlistar lo que consiguió cada persona, desde Abraham, Isaac. Mencionó a Rahab, la prostituta, pero no la mencionó como prostituta, sino con la que salvó a su familia. ¿Sí me sigues? Jesús en nosotros es la imagen que el Dios Todopoderoso en el cielo ve en nuestra vida. Pero cuando permanecemos en Él, cuando estamos en Cristo, si usted y yo por nuestra propia decisión nos salimos de Cristo, ¿y nos va a voltear a ver? Y se la pongo así: vemos los errores de los demás primero antes de ver a Cristo, porque nosotros nos salimos de Cristo, no porque ellos no estén en Cristo. Lo que alcanzamos a ver de los demás no es porque ellos no permanezcan en Cristo, sino es porque nosotros, tú y yo, no estamos en Cristo. Porque si permanecemos en Cristo, lo primero que veríamos es a Cristo en ellos, y entenderíamos que ellos también han sido perdonados, y a lo mejor sus pecados en nuestra escala son menos graves que los nuestros. Pero no permanecemos en Cristo, no estamos en Cristo, y todo eso fluye. Debemos entender esa verdad, que Él nos amó y nos eligió en Cristo desde antes de fundar el mundo. Número 2, que las promesas se cumplen en Cristo. Todos sabemos que en este libro hay infinidad de promesas. Para toda situación en la vida aquí hay solución. Toda. Nuestros pastores nos han enseñado que este es nuestro manual de vida. Pero si no lo leemos, no lo estudiamos, está difícil. Porque es solamente la verdad, y nos lo han enseñado también desde esta plataforma. Solamente es la verdad que nosotros conocemos la que nos hace libres. Pero hay verdad que aún no hemos conocido y seguimos esclavizados en esa situación. Una vez que conozcamos la verdad, esa verdad nos hará libre en esa área de nuestra vida. Las promesas se cumplen en Cristo, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo, con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria, según la segunda carta a los Corintios 1:20. Hay promesas que todavía no se cumplen en su vida de parte de Dios, cosas que hemos estado esperando. Mira, esto trae una revelación a mi propia vida, para estar más al pendiente de realmente tener que vivir en Él, en Cristo, caminar con Él, porque de esa manera entonces Él caminará conmigo y las cosas serán posibles. Hay promesas que no se han cumplido, no porque Dios sea falto a sus promesas, porque no hemos estado en Él. Todas las promesas que Dios nos dio se cumplen en Jesús, en la vida de Jesús, en la obra que Él hizo por nosotros. Pero si no tenemos una relación con el Espíritu Santo, sea sincero, no me levante la mano, pero sea sincero consigo mismo, consigo misma. ¿Usted lee todo lo que entiende de la Biblia? Hay cosas que no.
A veces le sacamos la vuelta al libro de Apocalipsis porque, híjole, y todos los seres vivientes y tenían 20 y tantos ojos y las alas llenas de no sé cuánto y nos muestra una imagen de Jesús cabalgando en un caballo blanco y que traía escrito en el muslo y venía lleno de sangre. Espérame. Y son cosas que no entendemos, que no se nos han sido reveladas. Porque no hemos estado en Él. Yo soy sincero, muchas veces en mi vida, en años anteriores, yo leía la Biblia para cumplir la cuota. Sinceramente. Ahora es mejor leerla así que no leerla, ¿va? Pero si decidimos leerla para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos sentamos a abrir las Escrituras y le pedimos al Espíritu Santo que nos revele a Cristo, cuando usted y yo la leamos, no solamente la vamos a leer, vamos a estar estudiándola de manera que el Espíritu Santo de las páginas brincará palabras claves para que nuestro espíritu haga clic y podamos entender el mensaje que el Señor nos quiere hablar. Ahora, ¿y si nada más leemos 1 o 2 capítulos? ¿Y sin ganas? No, mire pastor, mire la aplicación de la Biblia, llevo 27 días corriditos leyendo. Llevas años leyendo los mensajes de tu teléfono y no de todo te acuerdas. ¿Verdad? Las promesas se cumplen en Él, permaneciendo en Cristo. Número 3, Dios tiene el mejor cuidado de nosotros cuando estamos en Cristo. Pasas por una situación difícil y tu fe trata de contestar, Dios tiene el control, pero en realidad acá arriba no. Acá arriba el ratón está todo el tiempo, corre, y la preocupación agobiándote. ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y cómo va a suceder? A ver, Dios tiene realmente el control cuando estamos en Cristo. Dios cuida de nosotros cuando estamos en Cristo. Hebreos capítulo 3 verso 6. No sé por qué yo nunca me acordaba de este verso, pero cuando lo empecé a estudiar dije, wow. Dice la palabra, pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Y la casa es donde habitamos. ¿Y dónde habita Cristo? Aquí. Entonces Él como hijo, como la figura de hijo, el que hizo posible todo para ti y para mí, dice la palabra, está a cargo de toda la casa, de todos aquellos donde Él habita. Todos, no algunos cuantos, todos. Y nosotros somos la casa de Dios. Espérate, hay una condición. Si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Esa palabra sí de ahí en medio es una condicionante. Si tú y yo realmente aprendemos a poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él, Él tendrá verdadero cuidado de nosotros. Y esas palabras significan que Él no necesita ayuda. Él lo único que quiere es que tú y yo permanezcamos en Él. Que seamos esas personas que le hemos abierto nuestra vida y aceptado su sacrificio. Que seamos aquellos que abrazamos en nuestra fe y nos identificamos con Él. En estos últimos días he tenido que hacer unos trámites ante el registro civil, sacar unas actas. Un acta de mi madre tenía un error y fui yo un día y no logré completar el trámite. Tuve que salir de la ciudad y al día siguiente fue mi hermano Eric, mi gemelo, y un joven que no viene todo el tiempo aquí a la iglesia porque trabaja en Monterrey, que es policía, me mandó un mensaje.
Le tomó una foto de espalda a mi hermano, así, a una distancia de 5 o 6 filas de sillas. Me dice: ¿es usted? Porque se parece bastante. Yo andaba ocupado en otras cosas. Ya después de un rato que alcanzo a ver el teléfono, me reí. Porque el día anterior a mí me había pasado lo mismo. Cuando estaba en la ventanilla con las personas que checan las actas de nacimiento y de esas, había un hombre al lado mío con una hija de él, y se me quedaba viendo. Y dije: pues está bueno el chisme de este lado, no te están atendiendo bien, o qué pasó, ¿verdad? Y al final, cuando le digo a la señorita que que me estaba atendiendo ahí en la ventanilla, le dije: las siguientes actas van a ser 2, pero es una mía y una de mi hermano, que es mi gemelo. Ah, con razón, voltea y me dice el hombre. Con razón yo te saludaba y no me saludaba. Pues no te conozco. Ahora, me ha pasado cuando siento que quieren reconocer a mi hermano en mi persona, saludo y aclaro: sabes que me estás confundiendo, no soy Eric, soy Alan. Porque a veces es incómodo, no para nosotros, para la otra persona. Pensar que no lo quieren saludar, pensar que ha sido grosero mi hermano o yo, y no está padre. Y muchas veces nos pasa así. No nos identificamos con Cristo y la situación es incómoda. Y va a ser incómoda para los demás. Imagínense ver a mi hermano Eric allá en un partido de fútbol de sus hijos, gritando al árbitro: ¡árbitro! Digo, sentido figurado. Y que haya alguien de aquí cerca y: ah, caray, el pastor está bien enojado. No me está identificando en mi hermano. No soy ese, es otro. Y muchas veces nos pasa eso. Cuando nos salimos de Cristo y ya no estamos en Él, ya no hay una identidad de nosotros con el Señor. Ya no somos esos que necesitamos ser. Y hay cosas que no se están cumpliendo en nuestra vida, que Él quiere que se cumplan, porque hemos decidido no permanecer en Él. Hemos decidido trozar esa rama de la vid que va a perder los nutrientes y el poder y la habilidad de dar fruto. Número 4. Tendremos una enseñanza sana cuando esta enseñanza sea en Cristo. De todo. De todo. Yo decía en una ocasión: a nosotros como humanos nos cuesta pedir perdón porque no se nos enseñó la manera correcta de hacerlo cuando estábamos chiquitos. Chacho, ven para acá y de la oreja, pídale perdón a su hermano. A ver, espérate, la historia tiene 2 versiones, la de él y la mía, y a veces 3, la verdad. Pero nos obligaron y nos forzaron a hacer algo que era correcto, pero no nos lo enseñaron de la manera correcta. Y así con otras cosas también. Así con otras cosas también. Cuando la enseñanza es en Cristo, en cualquier área de nuestra vida, va a ser la correcta y la que va a dar fruto en nosotros. Y necesita ser de esa manera. Tratamos nosotros de forzar las cosas para que las promesas que Dios nos ha dado se cumplan. Es que Dios dijo que no me iba a faltar nada. A ver, te brincaste la parte: dad y se os dará. Sí, su corazón es que no nos falte nada. Pero imagínense si la vida fuera así. Yo no vería a estos hombres todos los días, mire, como hormiguitas para arriba y para abajo. Nada más estarían sentados ahí esperando que todo les cayera. Y no es así. No funciona de esa manera. Cuando estamos en Cristo entendemos que necesitamos ser prudentes, que necesitamos ser sabios, que tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida para que sus promesas se puedan cumplir. Es cuando permanecemos en Él, cuando estamos en Cristo. De esa manera podemos estar en Él, acatando la palabra de Dios en nosotros y lo que nos corresponde hacer. Hay pocos amenes, pero yo me estoy gozando. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, verso 13:
Aférrate al modelo de la enseñanza, de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Ahora, esa primera parte diría, achis, y nada más porque viene de ti ya es sana. Fíjate lo que dice enseguida. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes. ¿En quién? En Cristo. No enseñes lo que tú creas conveniente ni lo que tú creas que es verdad. Enseña lo que la fe y el amor que tienes en Cristo produce en ti. Esa es una sana enseñanza. Cuando vas a corregir a tu hijo, muchachito, ven para acá. O nomás lo agarras de la mano y dice, véngase, mijo, vamos al cuarto, como yo escuché muchas veces. En automático los niños, no papá, no papá, no papá, no papá. Y llegan al cuarto y más vale que quite la mano. A ver, ¿y dónde está el amor? Es que porque lo amo lo corrijo. No, ya estás pasando la raya. ¿Sí? Y todos los papás se ríen. Ay, pues, qué chulos se ven de acá arriba. Ay, perdón, disponible, no se preocupen. Y si hay algo que identificamos que hemos enseñado mal, podemos volver. No es cierto que chango viejo no aprende maroma nueva. A mis años yo sigo aprendiendo cosas. Ya no me echo maromas, pero sigo aprendiendo cosas de la manera correcta. Porque ¿sabe qué? Yo trato y estoy tratando, aunque me gana muchas veces, lo reconozco, pero trato de permanecer en Él. De ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que dice Jesús al respecto. 5 minutos me dan. La única manera de poder ser justificados es en Cristo. Gálatas 2:16. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Es Pablo el que está escribiendo esto. Él entendió que no era a través de la ley, sino a través de la persona y la fe en Cristo Jesús, que nosotros vamos a ser justos, unas personas rectas delante de Dios. No a través de los mandamientos, no a través de la ley. Y quién sabe qué tantos mandamientos hay en el Antiguo Testamento, no los he contado todos. ¿600 qué? 612 mandamientos, el pastor Jorge ya los contó. No es a través de esos cientos de mandamientos, sino a través de la persona de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque Él fue el único dispuesto a morir por todos. Dios no lo mandó, Dios Padre no lo mandó. Él estuvo dispuesto, Él accedió a que Cristo viniera. Él accedió a que Él viniera. Y usted me va a decir, es que Juan 3:16, que nos amó de tal manera y envió a su único hijo. Sí lo envió, pero no lo mandó. No le ordenó que viniera a morir por nosotros. Fue su corazón, el amor por la humanidad y la creación de Dios, que lo llevó a venir a sacrificarse por usted y por mí y derramar hasta la última gota de su sangre. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Número 6, más faltan 2. Estando en Cristo es la única manera de poder entender y vivir la paz que solo Él nos da. Filipenses 4:7, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Los funerales de mi papá, de mi mamá, ¿cómo puede estar tan tranquilo si ya tu papá no está? Es que yo sé dónde está. Y de una manera sobrenatural me ha dado una paz. Ahora sí entiendo, cuando los momentos son difíciles, ahí sí queremos estar en Cristo. Y ahí sí sobra fe hasta para levantar a los muertos. Yo lo intenté, pero le tuve que preguntar al Espíritu Santo qué quería que yo hiciera. ¿Sí me sigue? Cuando faltó mi papá, yo llegué 5 o 10 minutos después de que él murió a donde él estaba. Imagínense la carga. Y el Señor, déjame hablar con él por última vez.
Yo sé que yo puedo orar y que al menos dame chance de despedirme. Pero el Espíritu Santo dijo, no, aquí déjalo. Pues nomás dile que lo amo. Escuché el último latido del corazón de mi mamá. El último latido de su corazón, yo lo escuché con el estetoscopio. Y la enfermera que la cuidaba me decía, dame chance. No, usted no va a hacer nada. Pero es que, no. Sí, está bien. Mi sobrina Mariana estaba en ese lugar conmigo. Pero había una paz en mi corazón, acompañada de unas palabras del Espíritu Santo que dijo, ¿para qué la quieres traer a este cuerpo menguado? Tiene razón. Yo no voy a ser egoísta. Había paz. Y esa paz solamente la experimentamos estando en Cristo. Número 7, con esto termino. Solo en Cristo podemos ser nuevas personas. Y personas que no tienen que vivir con un estigma, con una etiqueta que apunte a su pasado. Escúcheme bien. Nuevas personas en Cristo que no tienen que vivir con una etiqueta de lo que fue su pasado. Soldados, ¿me escuchan? En Cristo no hay etiquetas para ustedes. En Cristo solamente hay una nueva identidad y una nueva persona para cada uno de nosotros. Porque ustedes no se han equivocado más que el resto de nosotros. El que está en Cristo es una nueva persona. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Ya no están. Aquí todas son hechas nuevas. Efesios 2:10. Y este me encanta. Pues somos la obra maestra de Dios. La próxima vez que se vea al espejo, chulece. We are the masterpieces of God. Somos las obras maestras de Dios. Usted es arte caminando en la calle, creada por el mejor artista, el artista de artistas, el que creó el arte, el que identifica la verdadera belleza y no es la de afuera, sino la que está aquí adentro. En Cristo. Vida solo hay una, tallas hay muchas. Batallé para que me cerrara el saco esta mañana, pero me cerró. Nada más que así ando más cómodo. Pero sería imprudente si le sigo. Dicen por ahí, echándole dulcitos a la piñata, ¿va? Hablando de diciembre. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Yo no sé de usted, pero ¿cómo llegó a Cristo? ¿En qué condición llegó? Dicen por aquí, pregúntemelo a mí. Llegó con una sentencia de muerte. ¿Hace cuántos años, licenciada? 5 años y medio, y el diablo es un mentiroso, porque aquí sigue entre nosotros. Pero no le falla, aquí está. Hay veces que me topan en el pasillo y me dice, pastor, no voy a poder venir porque tengo cita ya. Dios sabe, usted no se mortifique. No hay alguien en la entrada pasando lista, no se mortifique. Es de cada uno. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas, ouch, que preparó para nosotros tiempo atrás. Y es el apóstol Pablo el que está hablando estas palabras, el que está escribiendo estas palabras. Él entendió lo que era una nueva identidad en Cristo. Que cuando estamos en Él, las posibilidades son infinitas. Pero sí es un requisito, iglesia, estar en Cristo. Pero es un requisito que no pesa o no debería de pesar. Si alguno quiere seguirme, tome su cruz y sígame. Porque mi yugo es
fácil y ligera mi carga. No deja de ser carga, pero es ligera. Es ligera. Y en lo que Dios nos ha llamado a hacer, al seguirlo con esa cruz, las cosas no van a pesar. Me ha pesado más ir aquí a Monterrey que viajar todo un día para ir a predicar la palabra allá al norte de Estados Unidos. Hablo sincero.